Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer como siempre estar acá. Soy Mauricio Weintraub, soy psicólogo y director de Habitarnos, espacio de crecimiento personal. Y bueno, como les digo, siempre es una alegría estar acá todos los miércoles, ya desde hace, si no me equivoco, 6 o 7 miércoles, encontrándome con ustedes, que por suerte están acompañando la verdad que en buenísima medida estas charlas, estos encuentros. Y la idea es, como siempre, tomar un tema y mirar este tema desde la perspectiva de las escenas matrices. Los temas son temas humanos y por eso así se llama el ciclo, temas humanos desde la mirada de las escenas matrices. Y los temas nos competen, por supuesto, a todos, porque las escenas matrices no solamente es una mirada psicoterapéutica, no solamente es una mirada sobre el psiquismo del paciente y la relación con el terapeuta en el vínculo terapéutico, sino que también es una manera de mirar al ser humano en general, al sujeto, y por supuesto también, si hablamos del ser humano, también a la vida. Porque es en esta interrelación entre la vida y el ser humano donde justamente nos vamos forjando, nos vamos formando y nos vamos sanando o no. Es por eso que tomamos todas las semanas un tema diferente y lo pasamos por el tamiz de las escenas matrices, intentando ver de qué manera lo vemos justamente aquí en este espacio. Como ustedes ya podrán ver, todos los temas están de alguna forma interrelacionados y esto es lógico que sea así. Nosotros decimos que cuando miramos al sujeto, en realidad cada tema que tomamos del sujeto es como una puerta por donde entramos a lo mismo, entramos al sujeto y a la relación con la vida y con el otro y lo vemos desde distintas perspectivas. Entonces, en algún lugar todos los temas se interrelacionan, todos los temas se vinculan y allí vamos tratando con el discurrir de los temas de contar un poquito más de esta manera de mirar. El tema de hoy tiene que ver también con una pregunta que nos hicieron en la semana que me pareció muy interesante. La pregunta de Carolina, que me dice: me doy cuenta cómo es que me voy vinculando, cómo es que me vinculo con el nene que fui cuando veo las escenas infantiles, pero no me alcanzo a dar cuenta cómo me vinculo con ese mismo nene hoy. Es decir, ¿dónde está este nene hoy? Porque desde escenas matrices partimos de la base de que nuestro primer y principal vínculo es con el nene que fui, sí, es verdad, pero también es con el nene que fui que hoy está dentro mío. Y quizás esto es lo difícil, ¿dónde está este nene adentro mío? Cuando yo en realidad ya tengo una edad adulta, cuando ya no estoy en la infancia, cuando ya no soy un niño. Entonces, en esta pregunta de Carolina, a mí me pareció súper interesante poder pensar de qué manera aparece el niño hoy. Y si bien no va a ser el tema específico de nuestro encuentro de hoy, sí va a tener muchísimo que ver porque hoy vamos a hablar justamente de la adultez. Y como vamos a ver en un ratito, espero por lo menos, va a quedar claro, o esa es la intención, de qué manera ser adulto tiene que ver intrínsecamente, necesariamente, con vincularme con el nene que fui, pero con vincularme con el nene que fui no solo en la infancia, sino también hoy, aquí, en mi presente y pensando en mi futuro. Sin embargo, antes de meternos directamente en esta parte del tema, vamos a empezar diciendo que a nivel psicológico uno podría diferenciar dos grandes etapas en la vida de un sujeto. Digo, desde el momento de la gestación hasta su muerte, el sujeto pasa por, yo diría, dos grandes etapas a nivel psicológico. Uno podría decir, desde otras perspectivas, puede pasar por más. Sin embargo, a nivel psicológico pasa por dos grandes etapas. Lo que podríamos denominar la infancia y lo que podríamos denominar la adultez. Y poder diferenciar estas dos grandes etapas, poder diferenciar infancia de adultez, nos va a permitir luego, como sujetos ya adultos, o por lo menos de edad adulta, darnos cuenta desde qué lugar nos estamos vinculando con el otro y con nosotros mismos y con la vida en general. Para eso vamos a decir, lo hemos dicho ya en otra charla, que cuando hablamos de infancia, hablamos desde el momento que, por lo menos desde las escenas matrices, desde el momento en el que comienza la gestación
hasta que el sujeto cumple 21, 22, yo diría hasta 23 años podemos hablar de infancia. Y en esta infancia, desde las escenas matrices, tenemos dos grandes etapas, que por supuesto pueden ser subdivididas, pero finalmente son dos grandes etapas. Lo que podríamos denominar la niñez y lo que podríamos denominar la adolescencia. Estas dos grandes etapas, niñez y adolescencia, tienen, como digo, subetapas. Y entonces así tenemos dentro de la niñez al lactante, al niño más pequeño, dentro de la adolescencia o en el camino intermedio podemos encontrar la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia, la salida de la adolescencia. Digamos, hay varias subetapas, pero podríamos sintetizar en estas dos grandes etapas, porque a nivel psicológico las dos grandes etapas tienen una diferencia crucial. En la niñez, el nene mira a los padres y dice sí. Y en la adolescencia, el nene mira a los padres y dice no. Básicamente sería esta la gran diferencia. Por supuesto, cada persona es singular, cada historia es particular, y acá estamos hablando de generalidades. Sin embargo, más allá de que estamos hablando de generalidades, lo que es esperable en la infancia es que el nene trate de adaptarse, trate de ser como los padres quieren. Y lo que es esperable, digamos, en la adolescencia es que el nene o el adolescente trate de diferenciarse de lo que los padres quieren, porque es una manera de buscar su propia identidad. Estas dos etapas de la infancia, niñez y adolescencia, que como verán en un punto son completamente opuestas, en otro punto son exactamente lo mismo y por eso las incluimos en una etapa mayor como es la infancia. Son exactamente lo mismo en que en ambos casos, tanto el niño como el adolescente tiene como punto de referencia a los padres. Es decir, son los padres los que determinan. Y el nene o intenta aceptar e intenta someterse a esto que los padres proponen, o intenta diferenciarse. Pero siempre el punto de referencia, uno diría, el punto donde el nene o el adolescente están mirando, siempre es a los padres. Y esto a mí me importa mucho porque este va a ser justamente el punto de diferencia con lo que llamamos adultez. Porque ¿qué pasa? A partir del momento en el que el sujeto entra en la adultez, que desde las escenas matrices es 21, 22, digamos hasta 23 años. ¿Qué pasa? Lo que cambia justamente es el punto de referencia. Cuando el sujeto entra en la adultez, el sujeto tiene la capacidad, es decir, ya tiene la potencia para no depender de los padres. No depender en muchos sentidos, yo diría en todos los sentidos. Desde el más obvio, que sería, digamos, el físico, digo, el sujeto puede ir él a comer y no necesita que los padres le den de comer, hasta el económico, hasta el biológico y sobre todo en el psicológico. Digo, el sujeto, a partir de la entrada en la adultez, no necesita validación de los padres, cosa que no sucede en la niñez. Y aunque parezca mentira, no sucede en la adolescencia, porque en la adolescencia el sujeto necesita a los padres para oponerse a ellos. Es decir, que el norte sigue siendo los padres. Ustedes me dirán, claro, pero hay gente, hay personas que a los 25, a los 30, a los 35, a los 40 años, siente que depende y arma una vida en donde evidentemente depende de los padres en distintos sentidos, desde lo económico hasta desde la validación. O quizás nosotros mismos podemos preguntarnos cuánto dependemos todavía hoy de la validación de los padres, de la mirada de nuestros padres, independientemente de que ya somos sujetos que han pasado y mucho los 23, 24, 25 años. O incluso somos sujetos cuyos padres han muerto, pero que de alguna u otra manera seguimos teniendo como parámetro a los padres o alguno de los parámetros que los padres propusieron. Sí, es verdad. Hay muchas personas que siguen dependiendo de una u otra manera de los padres, aunque ya ingresó en la adultez. Porque acá vamos a diferenciar dos tipos de adultez, o si quieren, dos aspectos de la adultez. El aspecto biológico, que tiene que ver con que un sujeto ingresa en la adultez cuando tiene 22, 23 años, y esto, a menos que el sujeto tenga una deficiencia,
esto es así, el sujeto ingresa en la adultez y entonces ya tiene esta posibilidad. Y el otro es el aspecto psicológico. Y acá vamos a decir lo siguiente. En el aspecto biológico, la adultez se da. Es decir, al sujeto le viene con la edad. Así como a determinada edad aparecen los dientes, así a partir de los 22-23 años, el sujeto es biológicamente adulto. Es decir, tiene esa posibilidad. Sin embargo, desde el aspecto psicológico, la adultez se asume. Es decir, el sujeto puede o no asumirla. Asumir la adultez o no asumir la adultez no es ser adulto o no ser adulto. Quien no asume la adultez es adulto y no la asume. Y acá hay un lugar de decisión del sujeto. Ustedes me van a decir, bueno, pero decisión a lo mejor no se da cuenta. Sí, a lo mejor no se da cuenta, pero igual hay un lugar de decisión, aunque sea una decisión inconsciente, de decisión del sujeto de asumir la adultez. Ejemplo, una persona de 40 años, voy a poner un ejemplo simple, una persona de 40 años que no consigue ganar el sustento económico necesario para vivir, y entonces vive, por ejemplo, de los padres o de otra persona, y cree que esto debe ser así. O una persona de 40 años que no consigue ganar el sustento económico para vivir, y entonces se dispone a trabajar en sus espacios terapéuticos o en los espacios que sea, para ver por qué no consigue el sustento necesario para vivir. Es decir, la única diferencia entre el primer ejemplo y el segundo es que el segundo asume la adultez. ¿Asume la adultez qué significa? Se hace cargo de que tiene una dificultad y el primero no se hace cargo. Ninguno de los dos tiene todavía la posibilidad de vivir de su propio sustento, sin embargo el segundo se hace cargo de que tiene una dificultad y el primero no. A esto llamo yo asumir la adultez, porque asumir la adultez es en el fondo una decisión. Entonces, ahora que podemos empezar a pensar de qué se trata la adultez y qué significa asumir la adultez, me gustaría mencionar algunas de las características que en general uno observa o uno encuentra cuando va asumiendo la adultez o cuando encuentra un sujeto que asume la adultez. Por supuesto son algunas de las características, pero me parecieron importantes para mencionarlo en este ratito que estamos juntos. La primera característica cuando uno asume la adultez es que soy par de los otros adultos. Es decir, en todas las relaciones con otros adultos, soy par de ellos. ¿Qué significa par de ellos? Que la relación entre el otro adulto y yo la construimos un 50% cada uno. Y yo, mientras vamos conversando, los invito a pensar en qué relación con otro adulto yo siento que en realidad el otro decide la mayor parte de la relación y yo estoy sometido a lo que el otro decide. En la adultez siempre es 50 y 50. De lo que me gusta de la relación es 50 y 50. Y de lo que no me gusta de la relación también es 50 y 50. Cuando yo siento que estoy sometido al otro, ya sea porque el otro me da algo que yo quiero y que si no tengo al otro no lo voy a tener, o ya sea porque el otro no me permite algo que yo quisiera tener, cuando yo siento que yo estoy sometido al otro, uno diría, ahí vuelvo a ser un niño mirando a mis padres. Ahí no estoy pudiendo asumir la adultez, por lo menos en eso que siento que corresponde al otro. Por supuesto, esto nos pasa indefinidamente todo el tiempo y una de las tareas es justamente darme cuenta dónde no estoy asumiendo la adultez. Otra característica relacionada con esto, aunque diferente, es que cuando tengo un niño a cargo, como padre, si quieren como docente o si quieren como terapeuta, si atiendo a niños, cuando tengo un niño a cargo, la responsabilidad del vínculo es mía. Quiero decir, ¿cuántas veces nos sentimos, por ejemplo con nuestros hijos, que nuestros hijos nos hacen enojar,
que nuestros hijos imponen determinadas dinámicas en el vínculo, que nuestros hijos no nos obedecen. Cuando tengo un hijo a cargo, la responsabilidad del vínculo es mía. Me corresponde a mí aprender lo que todavía no sé para poder llevar el vínculo al terreno que yo quiero llevarlo y que este terreno sea además saludable para él. Cada vez que yo miro a mi hijo y creo que él me hace a mí algo y yo no puedo evitarlo, por ejemplo enojarme, aunque parezca increíble, y aunque yo sea el padre o la madre, veo a mi hijo y no estoy viendo a mi hijo. Estoy viendo probablemente a mi madre o a mi padre. O estoy viendo por lo menos alguna escena de mi infancia. Otra característica de la adultez es que va todas relacionadas con las que estoy diciendo, en última instancia los vínculos que yo tengo en mi vida son mi responsabilidad. Digo, no es mi responsabilidad que el otro cambie, quiero decir, si el otro es como es y yo ya intenté en el vínculo explicar lo que a mí me pasa y yo ya di lo que podía dar para que cambie el vínculo, no es mi responsabilidad que el otro cambie, pero sí es mi responsabilidad que este vínculo, si no me gusta o no me satisface o no es saludable para mí en un lugar profundo, sí es mi responsabilidad que este vínculo esté en mi vida. Quiero decir, cuando soy adulto, asumo la responsabilidad de los vínculos que construyo. No la responsabilidad 100% del vínculo con esta persona, pero asumo que esta persona está en mi vida y esto es responsabilidad mía. Cuando no soy adulto, ¿qué pasa? Me quejo crónicamente, o me siento sometido crónicamente, o me siento enojado crónicamente. Es decir, cuando no asumo la adultez, estoy en un vínculo no saludable para mí de manera crónica y creo que la responsabilidad es del otro. Una cuarta característica de la adultez, y es la última que voy a nombrar por hoy, pero que me parece crucial, es que cuando yo soy adulto, o mejor dicho, cuando yo asumo la adultez, no necesito validación del otro. Lo que no quiere decir que lo que el otro diga de mí, a mí me dé lo mismo, sobre todo si es un otro que quiero. Pero cuando yo asumo la adultez, yo me valido a mí y no busco la validación en el otro. Porque cada vez que busco la validación en el otro, vuelvo a ocupar un vínculo infantil con el otro. Vuelvo a ser o bien un niño que busca la validación de los padres, o bien un adolescente que se pelea porque los padres no lo validan. Cuando yo me peleo para que el otro no me valide, o cuando yo me muevo de una manera con cierta intensidad, buscando la validación del otro, vuelvo a no poder asumir esta adultez. A mí me parece muy importante todo esto para poder pensar, todo esto lo estoy diciendo para que juntos podamos pensar cuántas veces, en cuántas circunstancias yo me muevo en el vínculo con el otro desde un lugar no adulto. Y ahí, en ese lugar, detectarme para poder, en ese lugar, intentar otra cosa. Claro, intentar otra cosa no tiene que ver con la voluntad. No tiene que ver con decidir ser adulto. Tendrá que ver con poder sanar aquello que necesito sanar para poder ser adulto. Ahora bien, ¿por qué uno no quisiera ser adulto cuando en realidad ya lo es? Bueno, porque la adultez tiene precios. Y yo voy a mencionar 3 precios. Hay más, pero estos 3 son los que me parecen más importantes porque son precios que todos no queremos pagar. El primer precio de la adultez tiene que ver con la soledad. A diferencia del niño o del adolescente, cuyo parámetro son los padres, el adulto no tiene un otro que le dé un parámetro al cual someterse o contra el cual rebelarse. El adulto tiene su propio parámetro. Y esto implica una soledad, yo diría, existencial, que no es fácil de asumir porque hay que tener determinada estructura para poder asumir. Tanto el niño como el adolescente, en definitiva, nunca están solos, porque siempre están con los padres, o para someterse o para pelearse, pero siempre están con los padres. Están con los padres quiere decir, hay un lugar en el que creen que van a poder alcanzar ese estadio infantil de estar cerquita de mamá y papá, sobre todo de mamá.
Digo, el niño cree que si es el niño bueno, llegará a estar con esa mamá. Y el adolescente cree que si convence a los padres, finalmente volverá a estar con esa mamá. El adulto no tiene mamá y no tiene papá. Por lo menos no lo tiene afuera. El otro precio de la adultez tiene que ver con la responsabilidad. El adulto asume la responsabilidad. No echa la responsabilidad a un otro. Eso no quiere decir que asume la responsabilidad de lo que le corresponde al otro. No, asume la responsabilidad general de lo que sucede en su vida. Su vida es su propia creación, junto con otros, pero finalmente su propia creación. Y es mi responsabilidad lo que no me gusta de mi vida, es mi responsabilidad en última instancia. Y finalmente, el último precio de la adultez tiene que ver con la conciencia de muerte, como lo dijimos en otras charlas. El niño o el adolescente no tienen conciencia de muerte. La muerte queda lejos, es algo que conocen de palabra, pero no tienen la experiencia de una muerte que se acerca. El niño no piensa en la muerte en general, y si piensa habrá que ver cómo es contenido por los adultos, y el adolescente tiene la muerte completamente en otro plano. El adulto tiene esta conciencia, la conciencia de finitud. Muchas veces cuando no nos movemos de manera adulta o cuando no asumimos la adultez, también de alguna manera estamos evitando la muerte. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sí consigo asumir la adultez? En parte porque la adultez, digamos, no se consigue totalmente nunca, pero uno va como ganando terreno y va asumiendo de a poco la adultez. ¿Qué va pasando a medida que uno va asumiendo la adultez? Bueno, uno se encuentra más centrado, uno se encuentra más ordenado, los vínculos en su vida tienen que ver más con el amor, con el respeto, con el reconocimiento del otro como valioso y el reconocimiento mío como valioso. Esto no quiere decir que no haya conflictos. Justamente una característica del adulto es asumir que hay conflictos. Digo, no evitar los conflictos, sino habitar los conflictos. Llevo adelante mis proyectos en mayor o en menor medida. Me vinculo en general con la gente con la que estoy relativamente cómodo y quiero vincularme. Y yo diría, para resumir, las consecuencias de cada vez ir asumiendo más la adultez tiene que ver con que cada día está compuesto por actividades y por personas que están más cercanas a las que yo quiero llevar a cabo y con las que yo quiero compartir mi vida. Los vínculos son más sanos, las actividades tienen más que ver con lo que yo quiero y en definitiva, de a poco, uno diría, voy llegando a un lugar de mayor encuentro conmigo. Y esto me da el pase a lo último que quiero decir hoy con respecto a la adultez, que quizás la perspectiva más profunda, por lo menos que desde Escenas Matrices tenemos con referencia a la adultez. Y tiene que ver con esto. Ser adulto, en realidad, sí o sí, es ser padre o madre. Es decir, ser adulto es ser padre o madre, tenga o no tenga un hijo biológico. Porque ser adulto implica ser padre o madre del niño que fui. Es decir, al mirar las escenas infantiles, poder darle a ese nene o nena que fui lo que los padres biológicos no le pudieron dar y por lo cual quedó dañado. Es decir, ser adulto implica, al mirar las escenas infantiles, ponerme del lado del niño que fui. Ahora, claro, no desde un lugar adolescente para intentar que los padres biológicos validen eso. No. Realmente poder darle al nene o a la nena que fui aquello que no le pudieron dar, desde un lugar adulto. Esto con relación al pasado, pero también tiene que ver con ser padre o madre del nene o de la nena que fui, que está hoy en mi interior. Y aquí viene la respuesta o algo de la respuesta a la pregunta de Carolina. ¿Cómo está hoy este nene que fui en mi interior? ¿Cómo se expresa? Y se expresa a través de mis deseos, se expresa a través de lo que quiero o de lo que no quiero, se expresa a través de los síntomas. ¿Cómo me vinculo hoy
con esta parte que está dentro mío. Porque ser adulto es ser padre o madre del nene que fui en el pasado y del nene que fui que está dentro hoy adentro mío. Es decir, también es ser padre o madre en el presente y con relación al futuro. Porque ser adulto es ser padre y madre. Ahora bien, no solo es ser padre y madre. Ser adulto también es ser hijo de la vida. ¿En qué? En aquello que no depende de mí. Porque la vida tiene con nosotros, adultos, la misma relación que tiene una madre con nosotros. En alguna charla hablábamos de pegadito a la vida. La adultez también tiene que ver con correr a los padres biológicos del lugar de padre para poder pegarme a la vida y tomar a la vida como madre o como padre, pero la madre siempre tiene un punto más que los padres porque los hijos salimos de las madres. Entonces, hay algo de la relación con la vida como madre que solo se da en la adultez, pero claro, se da al asumir la adultez, justamente porque asumir la adultez tiene que ver con correr a los padres como parámetro. Correr a los padres como parámetro, hacerme cargo yo de ese nene que fui y que está hoy adentro mío, y ponerme en brazos de la vida en aquello que no depende de mí. Claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo sé lo que depende y lo que no depende de mí? Bueno, ese quizás es el trabajo de toda nuestra vida. Poder hacernos cargo de lo que depende de nosotros y poder entregar a la vida lo que no depende de nosotros. Finalmente, lo último que quiero decir hoy sobre adultez es que desde Habitarnos o desde la mirada de las escenas matrices, la adultez es lo mismo que la salud. Es decir, el movimiento hacia la salud es el movimiento hacia la adultez. Hablo, por supuesto, en pacientes o en personas adultas biológicamente, es decir, de más de 21, 22 o 23 años. Esto ha sido algo de la adultez que, por supuesto, como todos los temas que tomamos, pero quizás la adultez, hasta quizás un punto más, es un tema completamente inabarcable en su totalidad. Sin embargo, esto ha sido algo, y espero que algo de esto nos sirva y nos acompañe en nuestra vida cotidiana en los próximos días. Les quiero agradecer mucho, como siempre, la compañía, el acompañamiento en esta charla y el acompañamiento en este ciclo de charlas. La verdad que siempre son excelentemente recibidos. Todos los mensajes que nos llegan, todos los agradecimientos, todos los contactos, siempre es para nosotros y para mí personalmente una alegría recibirlos. Los invito, como siempre, a seguirnos en YouTube, en nuestro canal de YouTube que se llama Habitarnos, Habitar espacio Nos. Ahí encontrarán todos los videos de las charlas de este ciclo y otros videos también de explicación sobre lo que son las escenas matrices, de emociones como el enojo, de la relación de padres con hijos, etc. Hay bastante material ahí. Y los invito también a contactarnos cuando quieran, pidiéndonos, dándonos comentarios o preguntas o pidiéndonos información sobre nuestras actividades. Hacemos procesos de terapia individual y terapia grupal, en esta época por supuesto vía online. En épocas fuera de pandemia tenemos talleres de escenas matrices y talleres para padres y madres, y también tenemos espacios de supervisión. Tenemos obviamente este ciclo de charlas y a partir de julio tenemos un seminario mensual de 3 horas de duración. En julio será el 10 de julio y están casi todos los cupos ya cubiertos, queda alguno nomás. Y el de julio será cómo detectar hoy al nene o a la nena que fui. ¿Dónde está hoy? Algo hemos dicho, pero bueno, solamente hemos dicho un par de cosas. ¿Cómo detectar hoy entonces al nene y a la nena que fui? Les agradezco muchísimo, como siempre, el acompañamiento y todo lo que los comentarios de ustedes me invitan a pensar y a reflexionar. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, nos vemos la semana que viene, el miércoles, a la misma hora. Muchas gracias.